Muchas gracias, primero, por invitarnos. A ver, hemos planteado una charla para dar aquí un poquito nuestra visión, nuestro enfoque sobre lo que entendemos por lo que es la deuda pública. Entonces, más o menos, lo tenemos programado un poco así. Yo ahora os cuento un poco algo del sistema deuda a nivel global, un poco de teoría. Luego Yago habla un poco de lo que es el concepto de deuda ilegítima, un poco enmarcar el tema de la deuda, de qué estamos hablando. Luego lo que es la deuda ilegítima, que es uno de los conceptos que la plataforma lleva trabajando más, y luego ya pasamos a cosas prácticas. Pues contamos lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Valencia y a ver un poco si por aquí os pueden surgir ideas y luego venga debate, venga preguntas y venga. Bueno, pues a ver, intentaré ser breve, no pegaros el rollo. Va. Un poco lo que hablamos del sistema de la deuda, ¿no? Sí. Continuamente nos están bombardeando con que la deuda pública es excesiva. Lo primero hablan de la deuda de España, sin diferenciar de la deuda pública y la deuda privada. Creo que está alrededor de 4 billones de euros, más o menos 4 veces lo que producimos cada año, 4 veces el PIB, ¿vale? Pues es la deuda privada. La deuda pública es mucho más pequeña. Pero si queremos enmarcar un poco esto, tenemos que irnos al origen de esta deuda. Tenemos que remontarnos unos cuantos años. Lo que continuamente nos bombardean es que hay un gasto excesivo, pero ¿de dónde viene? Bueno, el origen de esta deuda soberana que sufren ahora todos los países es la crisis bancaria, que sucedió, todos recordamos lo de Lehman Brothers. Esto ha tenido consecuencias y no es anecdótico. Primero pasa la crisis bancaria y luego pasa la crisis soberana. ¿De dónde viene la crisis bancaria? Bueno, se dedicaron fundamentalmente con la desregulación del mercado financiero, titulizan, que dicen ellos, hacen una cosa que se llama derivado. Bueno, utilizan un lenguaje que básicamente lo que pretende decir es que es muy complicado y que no lo podéis entender. Pero no es así, lo hacen complicado. Al final un derivado es una cosa derivada de algo, es un papelito. Es como una apuesta. Ellos apuestan a un fondo, pero sin ningún respaldo real. Ese es el problema. Al desregular esto y permitir que los bancos puedan hacer unas apuestas cada vez mayores, llega el momento que el riesgo es excesivo y quiebran. Esto es un hecho, quebraron. Vale. ¿Cómo responde la civilización occidental? ¿Cómo responde el sistema en el que estamos metidos a esta crisis bancaria? Definiendo un nuevo concepto que se inventan ellos, que es el concepto demasiado grandes para caer. Ellos deciden que hay bancos que son tan importantes que si los dejáramos caer, quebraría todo el sistema. Así que no se dejan caer. Se les da todo lo que haga falta y más. Además de inyectar estas ayudas directas, los estados pues empiezan a emitir bonos con el objetivo de salvarles. Si hace falta, crean los bancos malos en todos los países, que aquí al final también crean. Y eso hace que la deuda estatal se dispare. Bueno, aquí tenemos datos que en Estados Unidos los grandes bancos que dominan las finanzas llegan a recibir 2,5 trillones, que son, a mí es que esto se me va un poco la cabeza, 2.000 millones de millones en ayudas. Estos son datos oficiales, ¿vale? Todos los datos que trabajamos en auditoría, para tener rigor, son datos oficiales, estatales. O sea, esto lo reconocen ellos. Por el concepto que hemos dicho antes de que son demasiado grandes para caer. Un poco para enmarcar todo esto. Un estudio de 2 alemanes que publicaron en 2011 partieron de coger todas las multinacionales, las 43.000 mayores multinacionales, y establecer redes de interdependencia entre ellas. Al final, todas lo que llegaron a la conclusión es que el 40% de todas las multinacionales más grandes estaban en manos solamente de 147. Estos datos simplemente es para decir que hay un gran, con estudios oficiales, que hay un gran poder financiero que está en manos de muy pocas personas.
Y tenemos que ser conscientes cuando luchamos contra este sistema de que esto es así. La primera lucha o primera manifestación que vayamos a hacer no conseguiremos mucho, pero no pasa nada. Es que el enemigo es muy grande. Tiene todos los medios de comunicación y tiene todo el sistema a su favor. Estos bancos que además han recibido todas estas ayudas, los más grandes a nivel global, pero en España pues lo mismo, Bankia, resulta que también tienen filiales en paraísos fiscales. No es casualidad. Y esta noticia es que es muy interesante. Está en inglés, lo que dice, está datada en el 11 de febrero de 2009, ¿vale? Dice que la quiebra de los bancos europeos podría inducir una crisis en Europa, ¿vale? Y esto es una noticia del Telegraph del 2009. Lo interesante es que además publican, en la línea de abajo lo veis, que esto se ha discutido en un documento secreto de 17 páginas. Bueno, esto es una evidencia de que ellos, como el tratado del TTIP, que no sé si conocéis, que ahora también estamos denunciando que se negocia en secreto, ellos se reúnen en secreto, podemos saber alguna cosa por las noticias y pactan estos salvamentos a la banca. Bueno, simplemente para también acabar un poco esto, el sistema de la deuda, que lo que hace es extraer riquezas a la población y hacia el sector financiero que está quebrado, es muy potente, tan potente que se basa en muchas cosas. Una de las cosas, como bien sabemos aquí, es el respaldo judicial. Nos han cambiado la Constitución, sin tenernos en cuenta para nada. Tienen tanto poder que son capaces de cambiar la Constitución. Tienen tanto poder que ponen a tecnócratas o a quien quieran en otros países, o aquí meten al de Goldman Sachs como ministro, como sea, porque es necesario que hagan todas las leyes para salvarse, si no es imposible. Y luego la corrupción. Es interesante cómo manejan la corrupción, porque la corrupción tiene dos usos. Primero, coges a los corruptos para que firmen las leyes que te interesan a ti. Pero luego es muy importante también la corrupción para denunciar al corrupto y que la gente tenga en la cabeza de que en el fondo esto es el problema de 2 o 3 personas muy malas que nos han robado. De esa forma ocultan el verdadero entramado, que es que toda la economía está montada para ir salvando paulatinamente a estos bancos quebrados por tomar demasiados riesgos. Bueno, yo creo que esto un poco para enmarcar, y que es importante que nunca olvidemos que todas las cosas tienen un origen y que esto ha pasado. Si queréis, a partir de aquí, yo creo que es un poco esta deuda que nosotros reconocemos que está en los papeles oficiales. El concepto que tiene, la idea que aporta esta plataforma es reflexionar sobre cuánta de esta deuda es legítima y cuánta es ilegítima. Yo creo que esto lo explica ya. Buenas tardes, lo primero, gracias a todos por haber venido. Nosotros, pues, lo que vamos a empezar a hacer ahora, o a lo que voy a dar paso ahora, es explicar este concepto, el de deuda ilegítima. Es algo que nosotros llevamos bastantes años ya, bastante tiempo trabajándolo, y hay mucha gente trabajando en ello, pero no sé si gracias o debido a que últimamente es una palabra o un término que se está escuchando mucho más, ¿no? Hay ciertas partes políticas o ciertos partidos políticos emergentes que están saliendo ahora y que por lo menos están sacando este término a la palestra, el de la deuda ilegítima, ¿no? Cuando hablamos de deuda ilegítima, a mí lo primero que me gusta explicar es la diferencia entre la palabra legítimo y legal. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Porque cuando hablamos de deudas, lo primero que muchísima gente dice, ay, pero es que firmasteis el contrato. Ay, es que nosotros nos endeudamos, ¿no? Es que la legalidad dice que es eso. Bueno, pues a mí, personalmente, me da igual lo que diga la legalidad. Yo hago una distinción entre lo que es legal, muy bien, pero yo quiero que las cosas sean legítimas. Entonces, lo que quiero hacer es que entendáis la diferenciación entre la palabra ilegitimidad, puede ser algo legal, ¿no? Pero ilegítimo, según lo que tú creas que es ilegítimo. Hay un término muy parecido en lo que es internacionalmente, que sí que se está considerado internacionalmente, que es la deuda odiosa. Básicamente, el término de deuda odiosa es el término, o sea, es la deuda, tiene unas ciertas peculiaridades
os la leo así muy rápidamente, que hayan sido contraídos por un régimen despótico dictatorial con el objetivo de consolidar su poder, que hayan sido contraídas no en interés del pueblo, sino en contra de su interés, y que los acreedores conocieran que ese dinero se prestaba para ello. Básicamente deuda de dictadores. A eso fue a lo que se le llamó la deuda odiosa. Dictadores que endeudaban a sus propios países para hacer sus propias guerras y al final dejaban, cuando llegaba la democracia o les hundían o perdían esa guerra, pues dejaban hundidos a sus países en grandísimas deudas. Se marcó ese dato de la deuda odiosa para que esos países o esas poblaciones no tuvieran que cargar con la deuda que le había dejado esos dictadores militares, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos a lo que es la deuda ilegítima, que es lo que nosotros comentamos, lo que hablamos nosotros. Lo primero también nos gusta decir que el concepto de deuda ilegítima, o sobre todo qué es ilegítimo, es algo que nos gusta que sea cambiante, que sea muy modificado, ¿no? Que no sea un término cerrado, que siempre digamos pues lo que es deuda legítima es siempre esto, sino que cada grupo, cada población, cada colectivo, cada país decida por sí mismo, en asamblea, por grupo, hablándolo, discutiéndolo, qué es realmente para ellos ilegítimo. Y ya os digo que incluso nosotros dentro de la plataforma de la deuda a veces tenemos discusiones, ¿no? Hay gente, por ejemplo, por poneros un ejemplo rápido, hay gente que cree que toda deuda es ilegítima, que el sistema que se basa en deuda no debería ser legítimo. Hay gente que dice, oye, pues a veces nos endeudamos para pagar hospitales, tampoco será tanto, ¿no? Pero os quiero decir que es un término cambiante y modificante según quien lo hable y según quien comente el término. Sí que es verdad que nosotros desde la plataforma de auditoría de la deuda pues intentamos marcar tres puntos o tres maneras de ser capaz de poner en un marco lo que nosotros consideramos deuda legítima. Como veis aquí, uno es la deuda ilegítima en su origen. Esto es la deuda, la llamamos a esto cuando el gobierno, el país, se endeuda para favorecer a unas élites financieras, económicas, burguesas, como le queramos llamar, en contra de la mayoría de la población, ¿no? Por ejemplo, rescatar a una autopista para que sus directivos sigan forrándose de pasta mientras pagamos nosotros la deuda. Ilegítima en su proceso, cuando la toma de decisión de ese endeudamiento no es para nada democrático. A mí nadie me preguntó que si podíamos rescatar a la banca o no. Nosotros el rescate de la banca lo declaramos totalmente una deuda ilegítima. Nos endeudaron hasta arriba para rescatar unos bancos y a mí nunca me preguntaron por qué. Y luego la ilegítima en sus efectos, ¿no? O sea, cuando priorizamos el pago de la deuda a cualquier otra cosa y esa priorización puede causar efectos muy graves para la población, también lo declaramos ilegítima. Como muchos sabréis, el PSOE junto al PP cambió el artículo 135 de esa Constitución tan sagrada a veces para decidir que se paga antes la deuda que los hospitales, los policías, los bomberos o cualquier cosa, ¿no? O sea, puso el pago de la deuda por encima de todo. Esto de momento se podría decir que casi, bueno, nos ha causado recortes, pero todavía no ha habido nada que se haya salido de eso. Pero en un futuro nos puede causar muchísimos problemas ese artículo, muchísimos problemas. Hasta aquí, lo dicho, estos tres conceptos lo que declaramos ilegítimo. Luego ya, pues seguramente vosotros ahora mismo ya estaréis pensando, pues esto es ilegítimo, esto no es ilegítimo, que eso es, como digo, lo bueno, que entre todos podamos discurrir y pensar cuál es la definición de legítimo para nosotros. Paso al compañero Ángel, que nos va a contar qué es la auditoría como tal, qué es la plataforma y cuál es el pedazo de trabajo que han hecho aquí en Valencia. A ver, bueno, ya si entramos en la parte práctica, claro, cuando hablamos de deuda, alguien que tiene que devolver una deuda es alguien que ha recibido antes una riqueza, ¿no? O sea, nos han rescatado porque nos han dado 100.000 millones. ¿Dónde están? ¿Quién ha recibido esos 100.000 millones? ¿De verdad debemos esos 100.000 millones? La auditoría es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La auditoría se va a plantear unas preguntas que es un poco las que te cuestionan realmente hasta qué punto realmente debemos eso. Por ejemplo, ¿por qué el Estado fue empujado a contraer una deuda, a asumir una deuda que no deja de crecer? ¿Al servicio de qué opciones políticas y de qué intereses sociales ha sido contraída esa deuda? ¿Quién se aprovecha de esa deuda? ¿Quiénes son los prestamistas? ¿Quiénes son los tenedores de esa deuda?
¿Los prestamistas ponen condiciones para la concesión de préstamos? ¿Cuáles? ¿Cuál es la ganancia de los prestamistas? ¿Cuál es el monto de los intereses pagados? ¿Con qué tipo de interés? ¿Qué parte del principal ha sido ya reembolsada? ¿Mediante qué mecanismo las deudas privadas se convirtieron en públicas? ¿Bajo qué condiciones se hizo un determinado rescate? ¿Cuál fue el coste? ¿Y quién tomó la decisión? ¿Debemos indemnizar a los accionistas que son responsables del desastre que ellos mismos habían designado? En fin, estas preguntas son las que a medida que profundicemos pues nos dan argumentos para repudiar una deuda, pero lo primero de todo es tener datos, por lo menos conocerlos. Si no los conocemos, denunciar la falta de datos. Nadie en su sano juicio paga el ticket de paga a un restaurante si no le dan el ticket. Pues es que al final es lo mismo. Bueno, ¿y cómo nos organizamos nosotros? Los objetivos de la plataforma, evidentemente, son hacer un repudio de la deuda ilegítima, pero vamos más allá. Nosotros no queremos hacer un impago. Nada más no pagamos y ya está. No. Lo que queremos es que esto no vuelva a pasar. Porque si ahora nos hacen una quita, pero no cambiamos absolutamente nada, pasado mañana volverán a hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer es un cambio de este sistema económico injusto. Eso a largo plazo. A corto plazo, pues bueno, desmontar estas mentiras que machaconamente nos bombardean todos los medios de comunicación. En fin, empoderamiento ciudadano, porque la auditoría lo bueno es que además de esta información contable también es una demanda de democracia, de conocimiento, de transparencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando crear redes con todos los colectivos sociales que están también en la movilización, con los que crecemos y más. Además de dar charlas, por ejemplo, una de las cosas que ha dado bastante resultado como estrategia en la plataforma es presentar una moción en el ayuntamiento. Es una cosa que es fácil, porque cualquier ayuntamiento lo pueden hacer. Nosotros hemos hecho la moción y la tenemos, todo lo que hacemos es copyleft y todo el mundo lo puede copiar y ahí lo tiene. Pero presentar en el pleno del ayuntamiento estas cuestiones inicia por lo menos el debate y que todo el mundo se posicione para saber un poco si les gusta pagar y ya está, o decir, bueno, no digo que no vamos a pagar, pero vamos a mirar las cuentas, saquemos las cuentas, veamos qué se debe, veamos por qué se debe, veamos quién ha hecho esto. Una moratoria, antes de pagar una moratoria, una auditoría ciudadana, porque las otras salen como salen. Nosotros abogamos por una auditoría ciudadana y luego ya decidiremos, pero paso a paso. Para esto pues lo que necesitamos sobre todo es mucha formación, porque la gente sabe de estas cuestiones, pero básicamente tenemos muy poca, nosotros también los primeros, estamos aprendiendo de todo esto. Tenemos muy poca información y no sabemos los mecanismos que ellos utilizan para tomar esas decisiones. Intentamos, a medida que vamos descubriendo cosas, divulgarlas, hacemos libros, charlas, lo que sea. No estamos solos en el mundo, sino que nos coordinamos con los diferentes nodos que hay en el Estado. Tenemos en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, pero incluso también a nivel internacional, porque claro, al final esto es un sistema global, como os contaba, que afecta a todos los países. No es que aquí en España sean más corruptos que en otros sitios, bueno, a lo mejor sí, pero da igual porque no somos tan diferentes. Es que en Italia pasa lo mismo, en Grecia pasa lo mismo, en Irlanda pasa lo mismo, en toda Latinoamérica pasa lo mismo. Hay que romper un poco esa idea de que esto es dos o tres malas personas, es que es estructural, es que está pensado así. Entonces la respuesta también tiene que tener algo de coordinación internacional. Además de esto, bueno, gente de la plataforma pues también ha hecho un par de bifurcaciones que llaman aquí, pues gente de 15M para rato que se pone manos a la obra y ven la posibilidad de hacer una demanda legal, pues demanda legal para rato. Y además también tenemos otra cosa, un poco en la parte legal, un poco en la parte de la transparencia, que es el Observatorio Ciudadano Municipal, que no sé si conocéis. Pues para no pegaros aquí el rollo, yo creo que ahora os voy a poner una presentación de 3 minutitos para explicaros en un vídeo qué es esto del Observatorio Ciudadano Municipal. Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero.
Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía el salario. Y novedades en el caso de las ITV de Cataluña. Más de 2 millones de familias en el umbral de la pobreza. Última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El ayuntamiento, con una deuda de 24 millones de euros, ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Cada vez somos más quienes pensamos que no basta con ir a votar cada 4 años. Que no podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los políticos. Políticos que en muchos casos han demostrado servir a intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en más municipios, grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal hemos creado herramientas que faciliten a estos colectivos la supervisión y el control del gasto en la administración pública. Lo primero que hay que hacer es crear un equipo, juntarse unas cuantas personas del municipio, gente como tú y como yo. Podéis contactar también con colectivos o entidades que compartan nuestras inquietudes. No hay nada indispensable. Cuantas más seamos y más habilidades compartamos, más lejos podremos llegar. Vendrían bien algunas personas hábiles con la informática, o que sepan moverse por internet, pero también gente para trabajar en la calle, llegar a los mercados, a las asociaciones vecinales, incluso a las comisiones de fiestas. Lo siguiente será poner en marcha la web. Y sí, para esto hace falta saber un poco de informática, pero eso no es un problema. El proceso está explicado paso a paso en la web, y si hay algo que no entendemos o no sabemos hacer, desde el observatorio nos pueden echar una mano. El último paso es dar a conocer el proyecto en el vecindario. Debemos hacer una labor pedagógica. Es difícil que la ciudadanía ejerza un control responsable sobre las administraciones públicas, porque en este país no existe cultura de la transparencia. Por ello, es recomendable realizar presentaciones, contactar con prensa local, impulsar grupos de trabajo y hacer todo aquello que ayude a difundir y fomentar la cultura de la transparencia y la participación. La web del Observatorio Ciudadano Municipal, en un entorno público y transparente, permite controlar la gestión económica en nuestros municipios y realizar consultas a nuestros ayuntamientos. Desde la web se puede examinar de forma sencilla el presupuesto municipal inicial, comparar cuentas anuales y realizar otras muchas consultas. Todos los datos se pueden descargar en formato abierto. Así se facilita la revisión y el análisis de las cifras mediante hojas de cálculo o bases de datos. Para solicitar información a nuestros ayuntamientos es necesario registrarse en la web. Realizar las consultas es tan sencillo como escribir un correo electrónico. El observatorio gestionará y supervisará todo el proceso, la entrega de las consultas en el ayuntamiento, el envío de las respuestas y que se haga pública toda la información. El OCM ejerce presión ciudadana para conseguir colectivamente mayor transparencia en nuestras administraciones municipales. El Observatorio Ciudadano Municipal, como he comentado, lo desarrollaron unos compañeros de la Plataforma de la Auditoría de Cataluña, de Barcelona, pero es de código totalmente abierto, o sea que tú puedes coger el código que lo tienen colgado en la web y lo puedes modificar como quieras. ¿Cuál es la base de esto? Pues los dos objetivos que hemos marcado antes como a corto plazo, que es la búsqueda de transparencia y la implicación ciudadana, sobre todo la implicación ciudadana, que yo creo que es un dato muy importante y es para lo que realmente estamos aquí todos, creo yo. ¿Qué es este observatorio? Pues es simplemente una página web. Por eso sí que ha dicho que igual hay alguien que toquetee un poco internet, pero tampoco hace falta ser un gran genio, por lo que me han dicho, yo no lo he programado, ¿no? En esa página el equipo, que sí que es verdad que van a tener que haber 2 o 3 personas detrás, por lo menos, del observatorio, pues pide todos los presupuestos, mete los datos y él te hace, como habéis visto, los quesitos. Pero además es que es muy fácil y muy visual, porque tú puedes ir y decir partida de sueldos, pam, pinchas el sueldo, se te abre el quesito. ¿Cuánto cobra el concejal de tal? Pam, pum, se abre el quesito, te sale la información. ¿Cuánto nos gastamos el año pasado en folios? Pam, quesito, ¿no? O sea, es una manera de que todos los datos, que toda esa información que los ayuntamientos, en su alarde de opacidad que suelen tener, que no nos suelen mostrar toda esa información, pues al final es que un grupo de ciudadanos se tome la molestia
de ponerlo aquí y que sea lo más visible posible. O sea, lo que tendrían que hacer los ayuntamientos, al final, pues lo tenemos que hacer nosotros. Pero va más allí la aplicación o va más allá la web, porque sirve como para implicarte, para tú preguntar qué es lo que quieres saber de tu ayuntamiento, que era esto que ha dicho, que es tan fácil como escribir un email. Porque el ciudadano, ¿no? Yo cojo y digo, pues vamos a ver, ¿cuánto nos gastamos en servicios de limpieza el año pasado? Yo pongo, quiero saber cuánto nos gastamos en servicios de limpieza. Pum, y lo pongo. Y publico esa pregunta, además. Entonces, la gente que está detrás del equipo coge esa pregunta, escribe el formulario, si no lo tienes ese dato ya en ese momento, vas al ayuntamiento, pides la información, esperas lo que tengas que esperar y lo subes a la web. ¿Qué es lo bueno de esto? Aparte de que esa información le llega a esa persona, es que ya queda publicada. O sea, todas nuestras curiosidades, todos los datos que nosotros queremos ir sabiendo, se van a ir publicando. Además, cuando tú publicas una pregunta, tú puedes ver qué preguntas han habido, ¿no? Tú de repente te metes y dices, anda, pues alguien ha preguntado cuánto se van a gastar en servicios de limpieza. Pues yo también lo quiero saber. Te apuntas a la pregunta y cuando esté la respuesta te llega tu email. O sea, de esa manera quiero decir que no es una herramienta de auditoría y fiscalidad en sí, porque no audita nada, pero sí que hace que la gente se implique, sí que hace que la gente se moleste en saber en qué se está gastando el dinero su ayuntamiento, que al final es lo que queremos llegar a hacer. No solo no pagar lo que hicieron los de antes, sino que la gente deje esa pasividad que hemos tenido hasta ahora de no querer preocuparnos de qué se gastaba el dinero en nuestros ayuntamientos o nuestros gobiernos, y que nos empecemos a preocupar y que empecemos a saber. Y claro, y también cuando veamos a quién se le iba la mano demasiado gastando en ciertas cosas, pues por supuesto también sabremos a quién votar, o si somos nosotros que nos queremos presentar, o ¿no? O sea, la implicación política y la exigencia de transparencia. Esto como herramienta. Ya os digo, que no es como una herramienta de auditoría en sí, sino auditoría sino es una búsqueda de transparencia y de implicación. Tiene muchísimas utilidades, están creciendo como setas en toda España. La verdad es que está teniendo bastante éxito, por decirlo de alguna manera, porque muchos ayuntamientos o muchos grupos ciudadanos que no pertenecían a la plataforma de la deuda, gente anónima, gente individualmente, que se han puesto con esto porque ven en esta herramienta una gran potencialidad a la hora de implicar a sus propios vecinos en lo que es el gasto y la deuda de su ayuntamiento. Y ahora, bueno, ya pasamos a lo que yo creo que habíamos venido, que era la auditoría municipal. Era nuestro tema principal. Ahora que hemos puesto, Ángel ha dicho lo mal que está el planeta, hemos dicho cuál es la deuda ilegítima, os hemos explicado una herramienta de transparencia y de implicación. Ahora vamos a la deuda ilegítima. O sea, la auditoría municipal, perdón. A ver si consigo esto. Un segundito. Sí, vale, ya estamos. Vale, esto ya nos lo había explicado el compañero. Vale. Lo primero es ponernos esta gráfica, que es en qué se divide nuestra deuda. Como podéis ver, las corporaciones locales, que son los municipios, el ayuntamiento, a lo que estamos nosotros aquí hoy, es de un 4,7% solo del total, ¿no? Entonces esto podría llevar a pensar que decir, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Estamos aquí creando grupos para auditar ayuntamientos y realmente la deuda es de lo más pequeño, es un 4,7%. Vamos a por la administración central, que es la gran mayoría, o vamos a por las comunidades autónomas, que tienen un 18,4%. Pero nosotros creemos que la auditoría municipal pues tiene muchas ventajas, que ahora paso a explicar. La primera es que la excusa de la deuda está siendo utilizada de la misma manera para utilizar las mismas políticas de recortes. El no hay dinero es la primera excusa para cerrarte una residencia de ancianos, o para cerrarte una piscina, o para dejar de dar servicios sociales que antes el ayuntamiento le daba. O sea, no hay una diferenciación. Incluso yo diría que el impacto de los recortes a nivel local a veces es casi peor, ¿no? Porque lo tenemos más cercano.
No siempre, porque igual los hospitales dependen del Estado, de los regionales y tal, pero sí que los recortes locales es algo que nos afecta en el día a día, ¿no? Luego, la corrupción. Desde que aquí se liberalizó el suelo, desde que el gobierno de Aznar dijo que cualquier ayuntamiento podía liberalizar el suelo, eso fue ya el acabose de la corrupción, ¿no? Ahí fue cuando el ser concejal de urbanismo se convirtió en el trabajo mejor pagado de este país, ¿no? Sobre todo a maletines y a sobres, como sabéis todos. La corrupción que llevó a la burbuja inmobiliaria era municipal, eran concejales los que hacían esos trapicheos, eran los concejales los que llevaban esa corrupción. Entonces nosotros creemos que, como hemos dicho, tenemos que estar encima de esa gente para que esa gente no lo vuelva a cometer. ¿De acuerdo? En el nivel local también es donde podemos observar esa parte de maldad o que nos ha llevado lo de rescatar al sistema financiero. Hablo, por ejemplo, de los desahucios, ¿no? Los desahucios los vemos en nuestro propio barrio, en nuestro propio ayuntamiento. Vemos bancos rescatados que están desahuciando gente. Incluso vemos que ayuntamientos nuestros tienen las cuentas bancarias en esos bancos, que a mí me parece una barbaridad, ¿no? Hay poca banca ética ahora mismo, pero vamos, que a mí que un ayuntamiento tenga mi dinero en un banco y ese banco rescatado con mi dinero también esté echando una familia de su casa a un vecino mío, a mí me parece vergonzoso, ¿no? Y entonces esa proximidad hace que también la auditoría local pueda tener una cierta influencia en la política, en los desahucios y en el ayuntamiento. Luego vemos que a nivel local se reproducen y concretan los mismos mecanismos que el sistema económico, ¿de acuerdo? Las ayudas del BCE al sector financiero, eso lo explicaré ahora, que es el pago de plan a proveedores, es otra injusticia, ha sido otro negociaco que se le ha repartido, se le ha regalado a la banca en contra de nosotros los ciudadanos. Entonces también es algo que podemos afectar sobre ello totalmente, ¿no? Como vuelvo a decir lo mismo, es muy difícil, por ejemplo, ir a que la hija de Botín te haga caso, pero al director de tu oficina de tu pueblo tú sí que le puedes ejercer cierta presión, porque lo conoces a él y conoces a los clientes de la oficina, ¿no? Luego, como vuelvo, como que resume un poco, ¿no? Son los del día a día. Es como decía un compañero nuestro, Enrique, de Barcelona, dice aquí, todo el mundo sabe dónde vive el alcalde, ¿no? O como digo yo puedo recoger 300.000 firmas y en el Ministerio de Economía no me dejan ni entrar con 300.000 firmas, es que no me dejan ni entrar. En cambio todo el mundo sabe quién es el concejal aquí, ¿no? Todo el mundo tiene una mayor proximidad y es mucho más fácil hacer incidencia política, es mucho más fácil implicarse en la gestión, presionar, ¿por qué no? Vamos a utilizar la palabra presionar, ¿no? Es más fácil presionar al gobierno cuando ves que está haciendo algo ilegítimo y que está haciendo algo en tu contra. Y bueno, la incidencia política, que es lo mismo. Y también que a nivel municipal se consiguen pequeñas grandes victorias, porque conseguir parar el rescate de la banca, pues oye, es algo muy complicado, pero sí que se pueden hacer pequeñas victorias, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, que fue un poco más duro, pero para mí fue una auditoría ciudadana, fue el de Gamonal, ¿no? Gamonal vio que había un gasto ilegítimo y se juntaron todos, hicieron una incidencia política, se juntaron a un barrio, se plantaron cara a quien tenían que plantarle cara y al final acabaron consiguiendo esa gran victoria, que a recordar aquello del efecto Gamonal, ¿no? Que todos lo vimos en nuestras casas y era fácil verse reflejado, yo por lo menos lo veía. Yo recuerdo que salía una mujer a la que entrevistaban, ¿no? Y decía, es que no puede ser, porque aquí Burgos debe 80 millones de euros, decía la deuda, una mujer, no era una economista, era una simple mujer. Burgos debe 80 millones, el Boulevard nos cuesta 8. Una guardería aquí la cerraron porque decían no tener 150.000 euros para mantenerla. O sea, encima la mujer te dice la deuda, te dice cuál es el gasto al que ella repudia, los 8 millones, o sea, un 10%, ¿para qué me lo voy a gastar? Si debo 80, ¿por qué me voy a gastar 8? Te desmantela la excusa de que no tenemos dinero ese, porque si me dices que no tengo dinero para una guardería de 150.000 euros, pero sí que tienes para 8 millones de una obra, pues no tiene ninguna lógica. Y luego dijo la mujer, y aquí lo que hace falta es empleo. Puso una prioridad.
La mujer puso una prioridad. Con esos 4 datos, eso para mí es una auditoría ciudadana, ¿no? Y esos 4 datos fueron tan simples, pero fueron capaces de que la gente se empatizara, ¿no? Y esa pequeña gran victoria, como digo, pues a nivel local se puede hacer muy grande. Para resumir, ¿no?, lo que sería la auditoría municipal, facilita la interacción pública, como he repetido, la interacción política con nuestros políticos o con los mandatarios de nuestro pueblo o con los que son los factores ya de poder, ya pasando de la política, sino factores de poder, por como he dicho, el tema de la banca. Es una herramienta de empoderamiento ciudadano muy importante. Yo siempre remarco esto, que aquí lo que hemos venido también es aprender qué es la deuda, aprender qué es lo justo, aprender qué es lo legítimo, para que no nos lo vuelvan a hacer. Tenemos que empoderarnos, tenemos que aprender nosotros, como ha dicho el compañero antes, damos charlas, nosotros estamos siempre abiertos a ese tipo de cosas, contárselo al de al lado, contárselo al vecino, o sea, es empoderarnos a nosotros mismos y ser capaces de tomar las riendas de nuestro dinero y tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro municipio, de nuestro pueblo, de las deudas de nuestro ayuntamiento. Tenemos que estar nosotros ahí, no esperar a que nos lo hagan más. Basta ya, ¿no?, de esperar a que nos lo hagan. Y la transparencia, como hemos dicho, no solo con el observatorio, con la herramienta esta por la web, sino que también el que nosotros vayamos todos los días a pedir, pues al final va a causar que el ayuntamiento no tenga más remedio que ofrecer la transparencia que debería hacer desde un principio. Es el de la mosca cojonera. Vamos a ir tantas veces a pedirles datos y vamos a exigirle de tal manera que esos datos los va a tener que poner. Nosotros siempre decimos, los datos del ayuntamiento deberían estar puestos en la web, colgados todos, y en un formato manejable. O sea, nada de PDF de que me tengo que copiar los datos, sino un Excel que yo pueda cortar y pegar, ¿no? Eso, o sea, en ningún ayuntamiento, pero en ninguno. Y además, es más, es que vas y los pides y ni los tienen. O hay en algunos ayuntamientos que te dicen, no, sí, los tienes aquí, pero no puedes salir de aquí, no puedes hacer fotocopias, ¿no? O sea, hay barbaridades. Nos han contado compañeros de otros pueblos, de otros nodos, verdaderas barbaridades. En cuanto hacemos una auditoría, o empezamos a hacer una auditoría municipal, porque como ya os ha comentado el compañero Héctor y yo os vuelvo a machacar, la idea de esta reunión es que, por un lado, os animéis a juntarnos a nosotros, al grupo que vamos a formar en Benetúser, que ya está medio formado, y como yo creo que aquí hay gente que no es solo de Benetúser, pues a ver si nos podemos animar a formar otro tipo de grupos, ¿no? Entonces ya os voy diciendo cuáles son formas el grupo, ¿no? Y te pones, vamos a auditar, ¿qué hacemos ahora, no? Pues lo primero es buscar los indicios de legitimidad. Por no ponernos aquí a saco, como todo el mundo conocemos bien nuestro pueblo y todo el mundo sabemos dónde están las triquiñuelas y ese tipo de cosas, pues es más fácil pensar y buscar esos indicios de legitimidad, ¿no? El primer indicio siempre es la corrupción. Para la corrupción, como decimos, a dos niveles, a grande escala y a pequeña escala. Porque, como he comentado antes, el gran agujero negro que ha tenido este país ha sido el urbanismo. O sea, el que ha causado mayores agujeros ha sido claramente el urbanismo. Pero las grandes infraestructuras, que me contáis, lo mismo, ¿no? Voy a hacer una rotonda y voy a poner una figurita de mi amigo el escultor en medio de la rotonda. ¿Por qué? ¿No? Pues eso ahí es ya donde tienes que empezar a mirar. Ya es donde tienes que empezar a buscar. Pero a pequeña escala también pasa lo mismo, ¿no? También hay gastos a pequeña escala que, con la tontería de que son a pequeña escala y muchos de ellos no se tienen que presentar a concurso, pues eso es un chorreo de dinero. O sea, han habido ayuntamientos en los que se han descubierto cuentas que se habían gastado 80.000 euros en papel del váter. Decías, pero bueno, o sea, cortaros un poco, por favor. Nada, la opacidad que han tenido los gobiernos y los ayuntamientos ha hecho que absolutamente nadie se corte de nada. O sea, hay agujeros en algunos ayuntamientos que son increíbles. En esto, en lo que yo digo, en corrupción a menor escala. Luego tenemos lo que hemos bautizado los elefantes blancos, que son esas grandes cosas, ¿no? Esas piscinas cerradas, ¿no? O esos aeropuertos sin aviones, o esas estaciones de AVE por los que no pasa nadie y casualmente los terrenos que expropiaron eran del cuñado del concejal, ese tipo de cosillas, ¿no? Que todos sabemos seguro que tenemos alguno en nuestro pueblo, ya seguro que lo estáis pensando en el vuestro.
Luego tenemos la opacidad, ¿no? Como he comentado antes, la opacidad siempre ha sido el grandísimo escudo. Bueno, yo siempre digo que hay dos. Está la opacidad, el grandísimo escudo a la corrupción, el que no tuviera información. Y luego, hay que echarnos un poquito de autocrítica y autoculpa, también ha sido la pasividad de la población, porque nosotros en la vida, no digo todos, seguro que igual hay alguno que sí, pero la gran mayoría de nosotros y nosotras no nos hemos molestado nunca en qué se gastaba nuestro gobierno. Mientras las cosas iban bien, viva la Pepa, aquí todo el mundo feliz. Claro, cuando las cosas han ido mal es cuando nos hemos dado cuenta. Vale, pues vamos a cambiar eso para que en el futuro no pase. La opacidad, esa opacidad que han tenido, pues ha sido la principal. Yo aquí os pongo una lista de qué sería la primera documentación en sí que tendríamos que pedir, o cuál sería la documentación básica para empezar a fiscalizar o a auditar lo que serían, ¿no? Tenemos los presupuestos aprobados, aunque es mucho más interesante ver luego las liquidaciones presupuestarias. O sea, una cosa es lo que nos presentan y otra cosa es lo que al final realmente se gasta. Y luego tenemos el plan de pago a proveedores, que esto sí que ha sido el gran negocio para la banca en contra de la ciudadanía, ¿no? Y es algo que es bastante fácil de meterle mano. Y bueno, no es que sea fácil de meterle mano, sino que es bastante fácil de entender y de encontrar, y por ahí están empezando muchísimos de los grupos de auditoría municipal que se están creando, ¿no? Para lo que no conozcáis el pago de plan de proveedores, os lo explico así, intento explicar rápidamente. El pago de plan de proveedores era una de estas cosas que el gobierno pues se ve que tiene que impulsar la crisis, ¿no? O sea, tiene que volver a que fluya el crédito, que haya consumo, haya que tal. Lo primero que hizo para que fluyera el crédito fue pedirle al Banco Central Europeo que nos diera dinero. Pero hay una ley de la creación, algo que fue cuando se creó el Banco Central Europeo, que dice que el Banco Central Europeo no le puede prestar dinero a los estados. O sea, es nuestro dinero, se supone que crea dinero para nosotros, se supone que está para regularnos a nosotros, pero no nos lo deja a nosotros, se lo da a la banca privada, ¿no? Ese es el mecanismo que utiliza. Nosotros ya de por sí, esa ley, esa legislación, la declaramos ilegítima, totalmente. Para nosotros es ilegítimo totalmente. Entonces el país dice, aquí lo que tiene que fluir es el crédito. Lo dice el país, lo dice Europa, ¿no? Y entonces el Banco Central Europeo se pone a repartir dinero al 0,5 y al 0,25. Aquí pone el 1, pero realmente se repartió un billón de euros al 0,5 y al 0,25. De esos, el 30% se lo llevó la banca española. 300.000 millones de euros a un interés de risa. 0,25, 0,5. Entonces, ¿qué hizo la banca? ¿Prestar dinero para que fluyera el crédito? ¿Para qué? Si tú no prestas dinero, el gobierno va peor, tiene más parados, tiene que pedir más dinero prestado, es menos fiable y sube la prima de riesgo. Aquello que nos asustaron tanto con la prima de riesgo significaba que nuestros bonos, nuestra deuda que estábamos emitiendo, empezó a subir muchísimo. O sea, empezó a subir el tipo de interés porque supuestamente los mercados no confiaban en nosotros. Entonces, estos grandes bancos españoles que tenían dinero al 0,25 no fluyeron el crédito y compraron deuda nuestra. Mucha de ese billón que nosotros debemos ahora lo tiene nuestra propia banca, a la que nosotros hemos rescatado y a la que un organismo supuestamente europeo le ha prestado dinero al 0,25. Si la prima del riesgo llegó a los 500 puntos, es que estaban pagando un 6%. Entonces, la gran banca española, o mucha de la banca española, tiene mucha de nuestra deuda con dinero que cogió al 0,5 y cogió al 6. Y paga el 6. Y nosotros pagamos al 6. ¿Qué pasa? Que la prima de riesgo baja un poquito, se tranquiliza un poco la cosa y entonces hay que buscar un nuevo negocio para la banca, ¿no? Entonces el Estado se inventa el plan de pago a proveedores. Este plan de pago a proveedores significa que todos los ayuntamientos abren esos cajones, esos agujeros negros que tienen en los cajones, empiezan a sacar facturas y facturas y facturas de cosas impagadas. Y dicen, pues por lo menos que los ayuntamientos quiten sus deudas, porque así eso repartirá un poquito el dinero por ahí y a ver si así fluye un poquito el dinero. Tapó algún agujero, pero tampoco fue mucho más. Entonces, ¿qué hace? Otra vez lo mismo. En vez de prestar el gobierno directamente dinero a los ayuntamientos, ¿qué hace? Lo gestiona con la banca a través de los créditos ICO. O sea, ¿cuál es ahora la jugadita? El Banco Central, o sea,
los bancos españoles, que siguen teniendo ese dinero al 0,25, van al ayuntamiento de Benetússer y le dicen: ¿cuánto debe usted? Un millón y pico en facturitas. Pues venga, no te preocupes, yo te lo dejo al 5,5. Entonces, aquí tenemos una diferencia entre el 0,25 o el 0,5 y el 5,5 que estamos pagando nosotros. ¿Por qué? Porque le han regalado ese negocio, que no debería ser un negocio, debería ser simplemente una fluidez de dinero desde el Estado a los ayuntamientos para cubrir esos agujeros. Pues no, han puesto de intermediario a la banca, para que la banca se gane ese dinero. ¿Qué está haciendo la plataforma de auditoría de la deuda en muchos de estos pueblos? Declarar ilegítima esa parte de los intereses. Fijad lo que os digo, que yo no es que diga aquí en plan punky, pues no vamos a pagar la deuda, no, o no vamos a pagarles nada, no, ni siquiera eso. Tú me has dejado a mí 1 millón y me estás exigiendo 1.055.000, ¿no? Pues yo no te voy a decir que no te voy a pagar el 1 millón, no te voy a decir ni que te pague el 1.025.000, porque tú estás cobrando el 25, pero declaro ilegítima entre el 25 y el 55, que son 30.000 euros. ¿Sabes lo que digo? Nosotros, que son entre el 0,25 y el 5,5, serían 50.000 euros, para redondear, ¿no? O sea, ya no le estamos diciendo a la banca que no queremos pagarle lo que nos han prestado. Simplemente le estamos diciendo que a ti te lo prestaron al 0,25, pues yo a mí al 0,25 igual. Porque tú se supone que eres el ICO, se supone que eres parte del gobierno, pero es mentira. Es la banca privada quien está dando esos créditos. Entonces, ¿qué están haciendo las plataformas de auditoría de la deuda? Hacer una moción de censura, siempre tienes que tener alguien dentro del ayuntamiento o entrar en el ayuntamiento de alguna manera y declarar esa parte de intereses como ilegítima. Esto ya se ha hecho en muchos ayuntamientos. De hecho, si entráis en la página nuestra de la plataforma de auditoría de la deuda, ahí tenéis para descargaros varias de las mociones para que vosotros lo veáis, ¿no? Luego, pues según el ayuntamiento se tiene que presentar de una manera u otra o tal. Yo tengo entendido, nos han contado hace poco, por ejemplo, por ya meternos un poquito así en el caso, Izquierda Unida aquí en Benetússer lo intentó, pero el PP y el PSOE votaron en contra. Eso es lo que hasta a donde me han comentado, ¿no? O sea, ¿de parte de quién estás? ¿No? Es mi pregunta, lo que yo intento hacer siempre. Entonces, nada, bueno, creo que ya más o menos esos son los 4 puntos, simplemente por daros un par de ejemplos. Teníamos el de Badalona, ¿de acuerdo? Badalona fue la primera que lo hizo, tenía una moción de no pagar intereses, tenía 31 millones de euros en deuda y al final han presentado una moción de censura para no pagar los intereses, que son 2 millones de euros, que es un dineral, ¿de acuerdo? Burgos, tengo ejemplos de Burgos, perdonad porque esta presentación la hice allí. En Burgos lo mismo, tenían 23,5 millones, pues a un tires de 5,5, pues calcular, ¿no? Y aquí en Benetússer, que he preguntado yo el dato, tenemos 2 partidas de pago de proveedores, una de casi 700.000 y otra de casi 400.000 euros. Lo estamos pagando a un interés medio de un 5,5, la mayoría de ellos, por lo que me han comentado, el BBVA, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que digo, juntamos ahora aquí un grupito de auditoría ciudadana de Benetússer. Pues ¿qué hacemos lo primero? Pues declarar ese 5,5 menos el medio, pues ese 5% de intereses que estamos pagando de más, declararlos como ilegítimos. Que luego es una batalla, hasta que al final no se paga eso. Pero oye, si no conseguimos pagar un 5% de 1.100.000 son 55.000 euros al año. Pues estamos hablando de intereses anuales. Oye, con 55.000 euros al año el ayuntamiento puede contratar a 2 o 3 personas. 2 o 3 personas menos en el paro, ¿no? 2 o 3 sueldos más que hay aquí en nuestra comunidad. No sé si por no hablar yo mucho, ¿hay alguien de algún otro pueblo de alrededor que sepa cómo está el plan de pago de proveedores en su pueblo? Yo vengo a la clase. Y si no me equivoco, igual hay una obra en la clase, un deute no de proveedores, de sobre 40 millones de euros. Y lo del plan de pago creo que va a funcionar de 1 millón. ¿Qué población tiene? 30.000. Y es més, han hagut d'assignar d'estes sense que tinguera el interès posat. Han signat i no estava l'interès posat.
O sea, ponme lo que cheque en blanco, ¿no? Eso no es ilegítimo, ilegal o... Eso, pues, ¿ves? Eso también es algo que no hemos dicho antes, pero también se pueden encontrar, al final cuando te buscas a buscar cosas ilegítimas, encuentras cosas ilegales. O sea, que es otro detalle, ¿no? Que al final tú te empiezas a meter y mira, eso por ejemplo ahora el incremento de la partida de publicidad, ahora lo explico, bueno, sigo. El análisis de liquidación de presupuestos, que esto fue por ejemplo lo que hicieron aquí los compañeros de Valencia, que fue, me cojo toda la serie de los últimos años, tanto los presupuestos presentados como los liquidados. Perdonad que a veces me como el micro. Es buscar los cambios de presupuestos. Ya digo, yo insisto mucho, me gusta insistir mucho en que no hace falta ser economista para ser de la plataforma de auditoría de la deuda, ¿de acuerdo? Porque para ver grandes cuentas de un banco o grandes cuentas nacionales puede ser un poco más complicado. Pero para ver que tu ayuntamiento dijo que se iba a gastar 5.000 euros en papelería y que se acabó gastando 25.000, no hay que ser economista, ¿no? Entonces, tú coges ese dato 5 y coges ese dato 25 y dices, blanco y en botella. Te vas al ayuntamiento y dices, ¿qué ha pasado aquí? Dime en qué te lo has gastado, de tal. Y digo, es que los ayuntamientos no están acostumbrados a que se los pidan. Es que vas y le preguntas estos datos y se quedan como diciendo, ¿pero quién es este? Pues soy un ciudadano que simplemente quiero saber por qué, si a principio de año dices que te vas a gastar 5.000 euros en gastos de publicidad o lo que sea, ¿por qué al final te gastas 25? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo que yo cuando fui a hacer la gamonal, esta charla, los compañeros de Burgos me comentaron que la partida de publicidad del ayuntamiento crecía y crecía y crecía, y entonces se mosquearon un poco y empezaron a ver. ¿Qué se dieron cuenta? Que, no sé si sabéis, que en la misma compañía que tenía que hacer el boulevard es de un cacique de la zona que tiene ¿cómo se llama? El Diario de Burgos. El Diario de Burgos y 4 o 5 periódicos más, son todos de él, ¿no? Entonces el ayuntamiento estaba inflando a publicidad a los periódicos del cacique este. ¿Qué pasa? Que de repente se ponen a mirar las cantidades, miran los estatutos del ayuntamiento y resulta que hay una limitación y se la habían saltado a la torera. O sea, se la habían saltado a la torera la limitación que tenían de gastos de publicidad del ayuntamiento, se la habían saltado. Pues eso ya no es que sea ilegítimo, sino que es ilegal, te está saltando una directiva del ayuntamiento. Luego, los elefantes blancos, esto que os digo, estoy repitiendo lo de antes para que veáis ya cuáles serían los grupos, dónde focalizarnos, ¿no? Los elefantes blancos, lo mismo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy gracioso que es Moya, que creo que es el 8º o el 9º municipio de España más endeudado por habitante. Son 4 gatos, son como 1.000 personas o algo así, y tienen una deuda de, no sé si de 15 millones de euros, una barbaridad así, ¿no? Pues este grupo, que tenemos un grupo allí de auditoría, se dio cuenta que unos baños públicos en medio de un parque se habían gastado 100.000 euros. O sea, barbaridades, ¿no? Ya te digo que cuando pensamos en elefantes blancos no hace falta que nos vayamos a aeropuertos sin aviones, que tenemos todos elefantes blancos, ¿no? Como digo, aquí yo creo que en Benetúser uno de nuestros principales elefantes blancos es la piscina, que para los que no sabéis de por aquí o tal, la construyeron y ahora la tenemos cerrada, no sabemos todavía muy bien por qué. El ejemplo de Burgos, por supuesto, era el Boulevard era el más conocido, pero luego también, por lo visto, una vía del tren la desviaron entera, no sé cuántos kilómetros, para que no pasara por el centro como pasaba antes, y luego pues al final es eso, que tú buscas tu elefante blanco, o sea, tú como buscar ese elefante blanco, buscar los contratos, el concurso, cómo se presentó a concurso, hubieron otras 2 ofertas, es verdad que no eran mejores, ¿no? O sea, es ya empezar a buscar. Esta gente pues se dio cuenta que al final, detrás de todo, estaba el cacique de Burgos. ¿Algún ejemplo de elefante blanco? ¿Alguien que sea de un ayuntamiento de alrededor? Seguro que habéis pensado en alguno. La residencia aquí en Benetúser también es otro de nuestros grandes elefantes blancos. ¿Alguien de otra población que nos diga uno? La Espoleta, el planatorio, la Espoleta, ahora quieren soterrar las vías. Hay muchos, ¿no? En Alfafar, muchos elefantes. ¿Y el recaudador? Sí, bueno, el recaudador más que un elefante... Yo se lo metería más... Elefante hablamos de grandes gastos en una cosa. Yo el recaudador lo metería como corrupción pura y dura, porque al final era un tío que robaba y nadie le dijo nada, o nadie lo sabía, pero claro. ¿Cómo?
El que se llevó sí, estuvo como 20 años recaudando dinero en su bolsillo, mitad su bolsillo, mitad para la caja, y entonces pues no le metieron mano hasta que salió corriendo. Yo te quería preguntar acerca de eso, o sea, entonces cuando nos venden, por ejemplo, aquí la famosa deuda que aquí nos ha dejado de 22 años de gobierno socialista, cuando la alcaldesa del Partido Popular nos vende como fabuloso que se está bajando la deuda porque se está pagando los proveedores que había que pagar, realmente no es tan fabuloso, porque realmente se le está saliendo a efectivamente lo que nos sale es más caro. Exacto, eso es está haciendo como algo maravilloso que sí, que la alcaldía está bajando la deuda porque está pagando las facturas que hay que pagar, etcétera, y se lo debes a un banco y te lo quitas, efectivamente, y te lo quitas como deuda, porque pasa como una deuda financiera muchas veces a corto plazo que ni se contabiliza por ser menor de un año, limpias, o sea, es así tal cual, tú lo has dicho. Muchas veces... No, encima sí, lo único que te dedicas, ¿no?, es a pagar esos proveedores, porque realmente lo único que destinas dinero del ayuntamiento es a pagar a proveedores, el resto que... Claro, si te estás gastando el dinero de ese año... Se supone que es para... O sea, se supone que ellos lo que han hecho es pedir al banco para pagar lo de antes y el impuesto tuyo de este año lo van a pagar para este. Que sea así o que no sea así, ya es lo que tenemos que averiguar nosotros, ¿sabes? Donde nos tenemos que meter. Yo quería preguntarte, por ejemplo, la nueva ley que han hecho de régimen local que está aprobada en el Congreso, no sé si está ya en vigor, de régimen local, en qué afecta, que recorta, parece, competencias de los ayuntamientos, pero favorece y potencia las diputaciones. ¿Sabéis informar sobre el tema? ¿En qué afecta y qué ha recortado? ¿En qué la ley esa y tal, ¿no?, de régimen local? Hombre, no me la he mirado exactamente, pero creo que de lo que me estás hablando es de competencias. Entonces, a la hora de deuda, la deuda se la va a comer el municipio, por mucha competencia que nos quiten. O sea, va a ser exactamente igual, ¿vale? Si queréis, bueno, es algo de... Venga, pregúntame. Sí. La ley de régimen local, digamos que se puso en vigor desde el 1 de enero de 2013, pero en la Unidad Nacional no se ha puesto por una circular que han mandado, porque aquí somos diferentes, hacemos lo que nos roban. En parte tampoco puede estar en ese sentido. Pero el tema es que lo que dice esta ley en el primer párrafo, en la primera frase, es que se priorizará sobre todas las cosas el pago de la deuda, sobre cualquier otra cosa municipal. O sea, es un artículo 135 aplicado a local, ¿no? Pues ya sabéis que nos va a afectar segurísimo, ¿no? O sea, va a ser un recorte total. O sea, pensar que, por ejemplo, como hemos comentado, si Benetúser, un pueblo como Benetúser, debe 6 millones de euros, 6 millones y pico, y aparte 1,1.100.000 a banca, solo a banca, y tenemos que pagar eso antes que pagar los barrenderos o los policías o tal, pues prepararos para unos buenos recortes, porque va a ser la única manera, a no ser que consigamos declarar alguna parte de la deuda ilegítima. Perdona, si te parece, simplemente os machaco un poquitín más sobre la creación de grupos, ¿vale? Ya os he contado cuáles son, digamos, los 4 puntos, las 4 maneras, ¿no? Y ahora vamos al tajo, que como ya he dicho, que es a lo que veníamos, a ver si podemos conseguir que aquí se cree algún grupo. Como hemos comentado, tenemos una lista que estaría bien, yo creo que igual hasta se la rularan ahora, la lista esa, por si a alguien se le apetece, porque la intención de estas reuniones, que os juntéis si podéis al grupo de Benetúser, si sois gente de aquí de Benetúser, y que luego que creemos otros grupos. Incluso a mí se me ocurre crear un nodo auditoría de deuda Urtasur o algo así, como se ha creado con otro tipo de asociaciones, o crear pequeños nodos en cada pueblo, pero juntarnos una vez cada 2 meses o cada mes. Esto ya lluvia de estrellas que se me está aquí ocurriendo a mí, ¿no? Pero bueno, para crear un grupo municipal, muy fácil, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es, como hemos dicho, crear el grupito que salga de aquí. Te abres un correo, un Google Plus, para que todos podamos estar en contacto, te abres un Facebook, te abres un Twitter, te haces un blog si puedes, ¿no? O sea, porque es muy, muy importante, como hemos comentado, la pedagogía y la difusión. O sea, no solo es si yo encuentro un agujero negro, si encuentro algo mal hecho en mi ayuntamiento, que me lo quede yo, sino que lo sepamos todos, que esta información se rule entre nosotros. Porque no va.
segundito, ¿En cuál? Ay, gracias. Vale, como hemos comentado, las razones para crearlo. Lo más importante, que lo ponemos como primero y que a mí me encanta remarcar, es que no hace falta ser economista, de verdad, no hace falta que... Porque la palabra auditoría asusta mucho, ¿no? Y la economía asusta un montón, pero es mentira, o sea, hay gente que puede simplemente rellenar esas hojas, ir al ayuntamiento, cuando se hace algo de contárselo a los demás, pegar carteles, ayudar en las charlas. O sea, que hay muchas labores, aparte de meternos con lo que es las cuentas, ¿no? Como ha comentado Ángel al principio, no os desaniméis cuando no entendéis la deuda, porque es que está hecho así a propósito. Entonces nosotros tenemos que tener el trabajo de traducir todo ese tipo de información, ¿de acuerdo? Somos muchos grupos los que podemos asesorar. Aquí tenemos la auditoría de Valencia, que ahora luego si eso podemos daros el correo por si queréis juntar, pero bueno, yo creo que de aquí también y de los que os apuntéis vuestro correo electrónico, pues podemos mandar un email resumen con los datos de contacto, etcétera, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, es muy directo, da visibilidad desde el problema, es un empoderamiento ciudadano, importante eso, como he comentado antes, lo que hace es que nosotros tomemos la rienda de nuestros ayuntamientos, de nuestro gasto, de nuestra deuda, que sepan que estamos ahí detrás de ellos para que tengan miedo y no vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado. Y luego que al final, pues, tenemos que, o sea, actuar localmente, pensar globalmente, actuar localmente, como ha comentado Ángel al principio. Lo que queremos al final es cambiar este tipo de sistema tan corrupto y centrado en la deuda y en el gasto despropósito y nada democrático, sobre todo nada democrático. Nosotros tenemos que atacar al ayuntamiento para cambiar eso. ¿Cómo hacerlo? Contactamos con la Paz, descargáis, como he comentado antes. Hacemos los grupitos, hacemos unas primeras reuniones, podéis hacer una reunión por nodo y entonces es cuando tenéis que pensaros pues las líneas de trabajo, que las líneas de trabajo se pueden más o menos resumir en las 4 que he dado antes, ¿no? En la de los elefantes blancos, nos metemos con las cuentas, nos metemos con el pago a proveedores. Pago a proveedores, como he dicho, es algo que se puede hacer rápido y te puedes meter con otras cosas, pero eso ya tenéis que ser el mismo grupo el que lo decida. Cada grupo se juntará en su pueblo y ya digo que vosotros vais a saber seguro cuáles son vuestros elefantes blancos y cuáles son vuestra corrupción, más o menos todo lo sabéis. Y luego también como punto, pues lo de montar una OCM, también es otro punto que podemos hablar. O sea, de montar el observatorio. Si hay uno que sabe un poco de informática, pues también podéis ver los códigos que tenemos para montarlo, muy sencilla, pero sobre todo, como he dicho, ya no os voy a poner más diapositivas, simplemente crear el grupo, empoderamiento, mucha difusión y mucha implicación en el proyecto, ¿no? O sea, el tener ganas de querer tomar las riendas de vuestros ayuntamientos. Y nada más, si queréis pasamos a preguntas, que creo que había algunas por ahí, ¿de acuerdo? Bé, jo, gràcies i us felicitaré perquè m'alegra que més faig nova i sé que no hi ha gent del poble, però sempre sí que surt del poble i que qui vol que forma, que es crea i és d'acord, i sembla molt bé que es pugui crear l'auditoria a crear. Perquè sí que sabem que els elefants blancs, no de ara, fa uns anys, sabem molt bé que inclús sabem que estarem fent els pressupostos que són il·legibles, està fet de tal manera per a que la llei està fet de tal manera que qualsevol ciutadà, ni tan sols els propis economistes, poder llegir-lo i entendre-lo. Perquè, Héctor, tu els has tingut a la mà, m'equivoco o no? No sé, fa 2 anys te'ls vaig passar. I en el Consell Econòmic Social que hi ha recursos il·legibles. També s'ha intentat fer pressupostos participatius, però evidentment no ho ha fet bo. També aquí anem a fer per aquí per allà. Des de la foro de participació. No és ni és País Valencià, ni és Espanya, és mundial, és la globalització, és el propi sistema de 4 fills de
que son los que están manejando los asuntos de la economía de tot el planeta Terra, creant riquesa i pobresa, i això són grans poders que, on tu has dit la paraula que està molt de moda, empoderar-se per a poder lluitar. I gent que no estigui realment cremada ni contaminada, però que no perquè els recursos saben perfectament des del primer ajuntament democràtic fins ara com la proposta. On estan els pressupostos? Com estan? Allà està. Els pressupostos estan allà. I són públics. Ho sabíeu que són públics? I es pensen abans de pensar en internet, perquè no existia internet, però com aquest ajuntament se gasta en un elefant blanc moltíssims milions des del Ministeri per a poder els ajuntaments que estan encara a nivell informàtic en l'era de la història, doncs ahí està, un gran elefant blanc que si no sabíeu, de molts mils i mils d'euros. Després, la culpa de lo que no dic, l'autoculpa, la gent, jo no veig molta gent que vaig als clubs municipals els últims divendres, ja que el dijous de mesos contraïts, quan públic va parlar, sempre són els quartos de la Funcahora, o la que en un partit de la red, i s'acaba la parella. Ojalà comenceu a anar després. I ahir els plens de direccions controlen. I el problema no ve ara, és que això ja veia que l'elefant blanc de la piscina no ve ara, lo de la residència tampoc ve ara. I si així comencem, i lo del recaptador, impossible poder saber, lo de ara, que estic parlant fa molts anys, els paperets. Després la campanya, què passa? A l'àmbit de les responsabilitats polítiques, però també la ciutadania del poble, jo parlo de tots els veïns. Tenim també la responsabilitat, com tu has dit, de la facilitat de casar. Conmigo no va, no igual, però si no va, no va. Però és que si se banyen tots els controls i tot hem d'estar en una lluita conjuntament, no serien quatre. És que ja estem més cremats que la mare que la xic, que diguem, a veure la xic, engany, que diu, a veure si és de si el poble és tienen tu set, així se van agafar una fotocada de més paredat i fer una carrera de la música. Sense un pla de les angles, un major de que van ser forts. I les mares, tenia molts pares, però les mares han donat taca-taca a la constitució. Tiqui-tiqui, ojalà la gent que som del poble, parlem de tu, que tingueu ganes i que no estigueu cremats amb les mans i que no hagueu deixat hores de la vida personal i familiar per lluitar, per transformar aquesta societat. Jo he de dir, el que puc fer en aquests moments psicològicament, perquè jo ja no més, en el que puc ajudar, ante tot honradesa. I les butxaques de cristal. Sabeu que són les butxaques de cristal transparents, però per a tots i per a tots. Des de dalt i de baix, perquè sinvergüences i s'aprofiten moltíssima gent. Que va de gran demòcrata i de gran puro i de pura, però després per a plaga de nada. Per això, des d'un poble, al País Valencià i a l'Estat espanyol, i ja no direm al govern. Jo apoyo i vos donaré la gana de que això pugui crear-se un procés, que es pugui fer l'auditoria com toca, perquè sabem, i la dubte que també les dades són més diners, perquè els pressupostos estan ells. I els pressupostos com de fan, esto me voy a gastar. I després fan modificació de partida de crèdit per casi per allà i acabar de l'any deficitaris, i quan presenten els pressupostos estan quadrats a la perfecció. Comptablement és molt fàcil, però la veritat el dubte és gran, el que tu has dit. I d'on ve el problema real de lo del Banc Europeu? On se va prendre aquest acord? No ho has dit. On se va prendre aquest acord? Maastricht. D'ahí ve el problema. Habría que ganar a Maastricht y a fichar a Maastricht, porque si nos perdíem el tren d'Europa. No ho has dit. I això és d'ahir on ve el problema, de Maastricht. I a partir d'ahir, els tempos más que tinc. Yo prefiero ir de abajo para arriba.
yo, desde luego, os felicite. Pero voy a tocar la fuerza, de acaso te va a dar la cosa. No, fuerza no, apúntate con nosotros. Desde la sociedad, y el fin del cull y el cremar, més cremar que cremar. Lluitar. Perfecto. Bueno, la verdad es que de acuerdo prácticamente en todo lo que has dicho, salvo que eso, que a mí me gusta más ir de abajo para arriba y tal, pero... Y contestar la ley de reforma, sí señor, está en vigor. Els ajuntaments estan llogats de tal tamany. No poden contratar. Són una tècnica sinvergüenza. Van fer la mesura de fer yo paquet municipalment no, privatizado, para que ho sapigueu. Està ja en funcionament. Tot té que anar a lo privat. Y solo también por puntualizar una cosa más que... Yo, por ejemplo, yo reconozco que yo no he ido a un pleno de ayuntamiento en mi vida. Yo no he ido a un pleno de ayuntamiento en mi vida. Pues hay tantas de muchas cosas. Yo hago, pero... No, solo por llevarte un poco la contraria, o sea, así, no te preocupes. Pero es que, o sea, te quiero decir que la política está en todos los lados, es lo que yo quería decir. Yo no he ido nunca a un pleno, pero yo voy a todas las manifestaciones, que no pido que la gente lo tenga que hacer como yo, sino que tampoco tenemos que encerrarnos en la idea que la única manera de hacer política es el ayuntamiento. Simplemente porque me gusta remarcar esa idea, ¿no? Que yo hago política todos los días, como suelo decir. No sé quién de los dos está primero. Desde la plataforma existe una propuesta de cuál sería la forma de gestión excelente de un ayuntamiento, de tratar la información y la transparencia justamente de esto que estamos hablando, de lo que sería la gestión económica. ¿La gestión económica o la transparencia? La transparencia, sí, de los datos. Es decir, ¿cuál debería ser el proceder de un ayuntamiento para estar de acuerdo con vuestra plataforma? De transparencia, más o menos lo he dado la pincelada antes. Todos los datos en una página web o fotocopiables, no, en página web, o sea que no tenga que ir al ayuntamiento. Digo lo de fotocopiables porque hay gente que no tiene internet todavía y también esa gente tiene derecho. Y, es verdad, y las dos cosas, efectivamente. Y en un idioma entendible, y cuando decimos entendible es no partida para la posición de no sé qué, no, que te ponga esto es para bolígrafos y esto es para la empresa tal que nos limpia las calles, o sea que lo ponga bien claro. No tenemos como un decálogo escrito, ¿verdad? Además de la transparencia, estaría genial también usar otra palabra que es claridad. Puede ser transparente, pero que no sea nada claro. Yo creo que, sin habernoslo propuesto, al crear esa herramienta de OCM, que hablo yo por mí, pues estaría muy bien, por ejemplo, en esa línea. No tenemos como un decálogo escrito, eso es lo que me estás pidiendo, ¿no? Pero vamos. Así debería ser, así nos gustaría. Entendible y datos manejables. Accesible, entendible y manejable. O sea, que esté en todos los lados, que sea entendible y que yo pueda coger y con un ratón cortar y pegar. Porque eso es lo que hacen muchos ayuntamientos, te ponen PDFs que no son manejables. Entonces te lo tienes que imprimir, si tú quieres hacer una gráfica te lo tienes que imprimir o ir pasando dato a dato, ¿no? Entonces tendría que ser en tablas Excel, que yo pueda coger el dato, cortar y pegar, o coger el dato de este año y comparármelo en una gráfica con el de hace 10 años que me hago yo solo la gráfica, ¿no? Eso tendría que ser manejable. Igual habría que dejárselo más machacadito, así. No sé si es un problema de desconocimiento. Claro, no es que exacto, no es que no quieran, claro, no queremos que sea porque no quieran. Pero puedo dar en forma que es lo que se quiere. Si quiero puedo, pero es que no quiero. Claro. Sí, nosotros lo pedimos así, o sea, nosotros decimos que eso debería estar en internet, pero es que ni eso, es que no están ni en internet los datos. Y en cuanto a gasto, han hablado por ahí muy bien de los presupuestos participativos y del gasto participativo y de democracia. ¿Cómo se tiene que gastar un ayuntamiento el dinero? Democráticamente, preguntándole a la gente, mirando las necesidades del pueblo, haciendo unas prioridades, calculando cuánto nos cuesta uno, cuánto nos cuesta lo otro, con cabeza, como hemos dicho antes cuando declarábamos que era ilegítimo, no para la empresa de tu amiguito, sino para que salga lo más barato posible para todos, ¿no? O sea, esas son como unas leyes no escritas, no las tenemos escritas en ningún lado, pero más o menos espero que he contestado a tu pregunta. Una cosa que no salió en el Ayuntamiento de Valencia, mirando tendencias, resulta que durante 10 años presupuestan una cosa y gastan otra, ¿vale? El primer año vale, el segundo también, el tercero también.
aparte de que se gasten más, es que muchas veces alegan que hay falta de liquidez porque se gastan más. Y aquí lo que queremos denunciar es que esa mala previsión origina créditos, origina deuda. Es insignificante, pero, chico, ¿por qué presupuestas todos los años lo mismo? Porque no te basas en el presupuesto liquidado del año pasado. No te basas en el presupuesto del año pasado, que también que llevas 10 años equivocándote. Crear deuda. O sea, no tanto gastar, sino crear deuda porque no me llega. Pero una propuesta de sentido común sería no hagas lo mismo del año pasado inicial, sino básate en lo que te gastaste el año pasado. Dos cosas. La primera, el mecanismo que se establece para obtener la información del ayuntamiento, eso es un mecanismo, te comento por un tema. Yo me di de alta hace un par de años en una página que se llama derechosaber.org para hacer una pregunta al Ayuntamiento de Benetúser. Entonces, durante aproximadamente 5 o 6 meses no obtuve ningún tipo de respuesta, ¿vale? Entonces tomé contacto con la alcaldesa de Benetúser a través de Facebook y ella me contestó directamente que el dato que quería saber era cuánto debía el recaudador de Benetúser, cuánto había estafado el recaudador de Benetúser, me lo contestó directamente. Entonces no contestó a ninguna de las interpelaciones que le hizo la página de derechoasaber.org. Entonces pregunto, ¿esta página que vosotros tenéis, OCM, realmente los ayuntamientos contestan? Es que la página es la herramienta. Sí, pero es la gente la que está detrás. Pero la herramienta manda, la página derechoasaber.org tiene unas direcciones de correo electrónico de todos los ayuntamientos. Y claro. cuando haces la pregunta, ellos la ejecutan. Claro, pero puede ser el info, @ayuntamiento de Benetúser, que no contesta a nadie. En el OCM lo que se hace, lo que se tiene que hacer es que ese pequeño grupo que va a haber detrás de la aplicación va al ayuntamiento y coge y rellena el papel para pedirlo y lo pregunta. ¿Que no te contestan? Por silencio administrativo, que es en algunos casos en los únicos que te pueden dar largas, ¿no? Silencio administrativo que le llaman. Pues ¿qué haces? Vas al blog que has creado, o coges el Facebook, o coges el Twitter que has creado y lo dices a todo el mundo, se lo dices a todo el pueblo. Hemos preguntado esto y no nos quieren contestar. ¿Así? Al final me contestaron por Facebook, pero vamos. Te contestaron, no, pero te quiero decir que lo que hace, creo que lo que hace esa página web es un formulario automatizado que va al email directo. Eso no sirve, yo entiendo que claro, no sirve mucho. Claro, eso, lo que tú has dicho. Pero es que lo que presentamos nosotros son personas detrás de una aplicación. Entonces es uno de nosotros el que va a ir al ayuntamiento y le dice, queremos saber esto, ¿no? Si no contestas, ya no es que no contesto un email, se ha perdido, tal, no, es que te estoy dando un papel en la puerta del ayuntamiento que me lo estás sellando. Si tú no me contestas, pues se lo digo a todo el pueblo, ¿no? Y incluso busco las vías legales para exigir transparencia, ¿no? Que a un ayuntamiento quiere utilizar los silencios administrativos para no decir nada a su pueblo, pues ya no veremos en las próximas elecciones. El problema de este ayuntamiento no lo son, es que informáticamente es nulo. Es nulo total. Pues es una de las primeras exigencias que tendrá que hacer el grupo de auditoría de Benetúser. Pedir mayor información y accesibilidad a la información. Sí, yo lo intenté también, pedir la información y conseguí bastante poco. ¿Por dónde? ¿Quién era el siguiente? Perdonad que me he perdido. Juega por allá, te la espera. No tienes ningún poder fiscal, nada que te ampare a la hora de reclamar una respuesta. Tienes que... No, porque yo, por ejemplo, en una auditoría aquí, una auditoría del Ayuntamiento de Valencia... Un ciudadano normal tiene derecho a exigir una información pública. En mi cabeza todo, ¿no? Pero ya, lo que nos comentaron antes de que pusieran esta nueva ley de transparencia, que creo que ha servido para hacer más opaco todavía el derecho a la información, es que, por ejemplo, fíjate, yo no sabía, que todas las cuestiones, si las enfocas desde un punto de vista medioambiental, están protegidas un poquito más por Europa. Entonces, si te quejas de que la autopista está no sé qué, vale, pero si dices que la autopista no han hecho el impacto medioambiental, están obligados a darte esa información. Se ve que el medio ambiente tiene más fuerza para conseguir datos. Entonces, si puedes conseguir enfocar la pregunta por ahí, pues puedes hacer más fuerza. Tenemos un documento ahí muy potente, lo que pasa es que, bueno, la lucha jurídica tiene otros tiempos.
Entonces está ahí, tenemos derecho y se puede litigar y todo lo que quieras, pero claro, a lo mejor aparte de nosotros nos surge más también otra, pero todas las vías son necesarias y nosotros empezamos simplemente por ver hasta qué punto teníamos derecho. Claro, es que en Valencia el contrato de la Fórmula 1 es secreto, se ha filtrado pero es secreto y muchas cosas que estamos pagando con dinero público directamente es que no sabemos qué estamos pagando. Ellos aducen que eso traería consecuencias negativas para la competencia, para el derecho de no sé qué, porque ni lo entiendo ni lo quiero entender, pero es que realmente es así. Ellos amparan directamente en decirte, no, esto no te lo digo, cállate y paga. Bueno, la cosa es que la gente empiece a tomar conciencia de que no sé si la Fórmula 1 nos ha traído dinero o no, porque no tengo ese dato, porque no sé cuánto me cuesta. Habrá traído beneficios, pero como no sé el coste, pues a lo mejor... Y es un poco empezar ahí. Sí, mira, yo tengo una pregunta que nos han hecho una persona que estaba aquí, se tiene que ir, nos dejó de preguntar en el Twitter, mira, aprovechando las redes. Muy bien. Sí, José Carlos pregunta directa, ¿una mejor financiación local ayudaría a reducir la deuda? Así lo he dejado caer. ¿Una mejor financiación local ayudaría a reducir la deuda? ¿Qué quiere decir la pregunta? No sé. Sí. Hombre, yo creo que quedará decir una mejor gestión de los recursos financieros de un ayuntamiento si mejorarían la deuda. Está claro, pero es que ahí es donde viene el detalle, es en qué me gasto el dinero y cómo me lo gasto, me endeudo o no me endeudo. Está claro que si yo cobro más impuestos a la gente o cambio mi manera de cobrar impuestos o tal, cambio el tipo de financiación y cambio el tipo de gasto, pues voy a mejorar la deuda porque la voy a cubrir. Pero de todas maneras ya te digo que eso, aunque es algo en lo que nos tenemos que implicar nosotros, no es algo de la plataforma de la deuda, no sé si me explico bien, ¿no? Que es, o sea, nosotros lo que queremos es de la deuda ya contraída saber que es ilegítimo. Y esa pregunta está claro, esa es una pregunta de economía y de administración de ayuntamiento puro y duro, ¿no? De una mejor financiación, por supuesto que sí. Pero es que pedir una mejor financiación, por ejemplo, sería que el BCE se dejara de tonterías de estas, de le doy el dinero al banco para dártelo a ti y que me lo dé directamente a mí, o que el BCE se lo dé al Estado, el Estado se lo dé al Ayuntamiento y el Ayuntamiento pague sus facturas. Eso sería una mejor financiación, pero va en contra de una ley del Banco Central Europeo que va en contra de los ciudadanos totalmente. Las actas de los plenos en la web del Ayuntamiento llevan 2 años, estamos en octubre, mira ahora 2 años, y hace un año preguntamos, y bueno, cada uno te dice una cosa, no metamos el tema. 2 años sin actualizar las actas en la web. Per exemple, l'Ajuntament de la Qual s'ha creat una empresa pública. Una de les coses que diuen de l'empresa pública és que de vegades els ajuntaments utilitzen per atraure del pressupost determinades partides. En la misma línea que has comentado, ¿ha sido tú que has comentado lo de que saco la deuda y la pongo con los bancos, no? No, eso no. Ah, sí, yo he dit lo de que te están diciendo que están pagando deudas y realmente lo están pasando a financiera. No, eso no voy yo. Ah, lo comentado tú, perdona, el chico de las... Sí, es que como conozco a Laura y sí, en la noticia lo vi... Sigue, pero sí, va por la misma línea, esa técnica, lo que tú dices. De la empresa pública. Sí, hace esa empresa pública? Pues du tot el tema social. És a dir, esports, serveis socials, ludoteques... Ho duia una empresa privada, estava en una concessió i van dir, bueno, però s'estalvien diners i tal, però també darrere veiem que n'hi ha una opacitat, que hi ha un cost del pressupost general i que a més tema de contractació i moltes coses tampoc estan un poc ahí tan a l'abast com si estan en el pressupost. Pero no sé si ya viste en algunos casos que eso ha pasado o que eso se exina. Muchísimos. Es otra técnica muy clara de quitarte deuda o de decir que tienes menos deuda, porque quitártela no te la quitas, pero la quitas de los presupuestos y de donde la gente va a mirar, que es crear empresas mixtas que le llaman, ¿no? Que no llega a ser privatización, que no llega a ser público, ¿no? Escojo y los barrenderos, en vez de dárselo a una empresa o en vez de hacerlo yo, pues creo una empresa que es mitad del ayuntamiento, mitad de tal, pero como está participada en este porcentaje por el ayuntamiento, pues no es empresa pública. Entonces, sí, tiene un agujero que flipas, del cual yo como ayuntamiento me tengo que hacer cargo de un porcentaje muy grande, pero no es deuda del ayuntamiento, y es mentira, es deuda del ayuntamiento. Hay un ejemplo muy a lo grande, que es el máximo de los ejemplos, creo yo, que es el del Banco Malo, el Sareb. El Banco Malo ha sido creado con una participación del 49% del Estado y el 51% de inversores privados,
que casualmente son los mismos bancos que se están comprando a ellos mismos las propiedades que ahora nadie quiere, ¿no? Como está creada 49% público y 51% privado, las deudas del banco malo, el agujero del banco malo y todas las pérdidas que está causando el banco malo no se contabilizan en las cuentas del gobierno, porque se supone que es una empresa privada, pero ha sido creada públicamente con casi la mitad de dinero público. Pues a pequeña escala, población, está pasando exactamente lo mismo. Un montón, hay empresas, muchas, en Burgos me contaron un par también. No me acuerdo ahora cuáles eran, pero hay muchas empresas de capital mixto que lo que hacen es esconder la deuda. Y muchas de ellas... la empresa ya no encarga con taxis a quedar todo a cargo del ayuntamiento. O sea, era privada antes y se ha hecho pública ahora. Y eso, han acabado el contrato y se ha creado la empresa pública y importa directamente. Y arrastró deuda esa empresa privada a las arcas públicas. Eso es ahí es donde tendrías que enterarte. ¿Sabes? Digo, porque claro, si por ejemplo ahora la piscina esta acaba siendo un agujero pero al final el ayuntamiento se la queda y ya está, y la tenemos construida y retomamos nosotros el poder de la piscina, pues bien, pero si al final la empresa que construyó la piscina ha creado un agujero de 2 millones y nosotros nos lo quedamos y nos tenemos que comer los 2 millones de deudas, pues entonces ya tendremos que ir a mirar por lo legal y por la auditoría para ver si tenemos que pagar esos 2 millones o no. Con la Fórmula 1 lo mismo. Exacto. Eso se convirtió en deuda para la Generalitat. Exacto. Creo que querías intervenir. Es que no sé si acabaría en Juan Blanc o si vergüenzaría, no sé cuál le pensaría. No sé quién calificaría. Y eso afecta no solo a Aventura, sino a la comarca, a Valencia. Está el ENSI, ¿vale? Pero ENSI, ¿vale? Bueno, y el ENSI, on estan les aigües potables, ¿vale? Això és però n'hi ha per una agafada a nivell comarcal i inclús de la ciutadania. Sabeu que en el resto de l'aigua, per no ser de tienes de tot els pagos de la Rodalia, hem tingut un increment greu on han clavat ahir l'aigua, els canalons, els canalillos, tots aquests tipus d'impostos a través de aigües potables y ahí pues estos ellos tenían representantes de los ayuntamientos, ahí ya que también que furgar. Y otra de las cosas, ¿qué está pasando de dividir en estos casos? Pues también hay que furgar cómo se pasa el catástre y para de libre de luz. Entonces se van a colocar el poble, va a hacer el catástre en la gran bonanza y en ese momento se están gobernando perquè i les paraules literals del alcalde d'aquest moment. Va dir que a la fitxa en Juventus anava a ser més ric la Xina. Més ric, més ric. I llavors li van preguntar, però Xac, com que ara van a ser més ric, la gent que té les casetes antigues que són jubilats i jubilades, que tenen pensions mínimes, tu li vas a revaloritzar una casa per no sé quan ara, per damunt del cost que s'obre, doncs l'increment de l'edifici de la rodalia és el desmesats que n'hi ha. I ahí s'interessa també. Jo no sé com dir si és un elefant, si és una sinvergüenceria o quin calificatiu. L'ENSI i l'ENSI. I el de l'IBI dels pobres, que també això és l'únic impost que exactament l'Ajuntament recapta. Y de que causa. El FED va viste lo que es el rebujo. Claro, es que depende que caso es un gran elefante de Benetús, que tendría que saber. En el rebut, porque entonces está en el del agua. Pero el anterior Odas va a clavar toda la forada, claro, machorías, que podías clamar, dir todo lo que te diga, després no sé lo que te diga, pero le agafava la música y el tocaba en el delante y el derecho del del costat. Perquè com a majoria, en el rebut de l'aigua, mentre paguem el FEM, l'aigua, els canals, el canal, tot allò que es van fer un impost il·legal, res de res, la cosa
así que partimos cuáles de la rodalia. Respecto al tema del IBI, otra plataforma que también está trabajando mucho es la gente de Europa Laica, que a nosotros nos llegó un estudio que han cogido en Valencia todo el catastro. Claro, sabéis que la Iglesia no paga el IBI. Entonces han ido sumando como hormiguitas, han cogido todos los solares, bueno, han descubierto locales que pertenecen a la Iglesia y que se dedican a cosas comerciales, como creo que un local de tienda de ropa de Cacedonia. Pero bueno, salía en la prensa que ellos calculaban que más o menos Valencia dejaba de recaudar 2 millones de euros porque la Iglesia no paga el IBI. I mentre també doncs que te pone, la Iglesia de Benetússer en lo que té en propietat son más de 15.000 euros que no pagarán. Bueno, pues por ejemplo, eso, ahí ya tienes claro que eso tú puedes considerar que es ilegítimo, que a lo mejor el ayuntamiento se está endeudando porque no recibe estos ingresos por algo que consideras ilegítimo. La cosa también es apoyarse en el trabajo de, yo que sé, sectorial, de gente de sanidad o por ejemplo estos que ya, tampoco hay que empezar el trabajo de nuevo, sino apoyarse en cosas que ya están. Eso ya puede ser un buen motivo para reclamar ilegitimidad. No, yo era para matizar un poco lo que dijo, pero no sé si está todavía, lo que dijo el compañero al respecto de si la auditoría municipal aquí o en otro pueblo se enfrenta a un no del ayuntamiento para conseguir datos por falta de transparencia. Pues justamente lo que me parece súper interesante que sea dentro de Podemos o en la auditoría, lo digo porque me interesa mucho también lo que está pasando con Podemos, para mí no es conseguir el ayuntamiento, pero es el proceso en marcha. Si la auditoría aquí municipal no consigue estos datos, pues a lo mejor hay mucho más en la misma situación y vamos a ver qué hacemos todos juntos. Entonces lo digo porque me parece ahora mismo en el Estado español el momento adecuado, hay ganas, hay gente que se reúne, que sea en Guanyem, en Podemos, en lo que sea, en plataformas ciudadanas, movimientos sociales, es el momento adecuado porque es ¿cómo se dice? Una palanque, una manera de empoderamiento muy potente y si lo tenemos claro, después viene todo el debate político de cómo no pagamos, qué parte legítima, es otro debate, pero es una manera de involucrar a la gente para decir que, que el pueblo no es el que tiene la deuda, es el que es acreedor, que ya basta de robo, que nos están robando desde demasiado tiempo y que ahora tienen que pagar al pueblo y que ya basta. Y entonces que reclamamos reparaciones ya, para cambiar de chip, ¿sabes? Que hay que cambiar de chip y termino con esto, no quiero hablar más, pero que hay que quitarse del miedo del no pago, que nos difunden los medios de comunicación y ahí si nos quitamos el miedo del no pago y de la auditoría y si cada pueblo se empieza efectivamente a ir en este sentido, se puede cambiar muchas cosas. Hay que quitarse del miedo y que sí que se puede hacer cosas. Sí, empezasteis hablando un poco de lo que era ilegítimo, lo que era legal y ilegal. Y un poco ya por curiosidad, pues, vamos, todos entendemos lo de que nos prestan el dinero, que es nuestro, 0,5, cada uno 6, pues sabemos que eso no es que sea legal, es una simple tontería. Y lo entendemos, ¿no? Pero por ejemplo, un ayuntamiento que, primero que hay unas personas que digan que es ilegal, a lo mejor ya un grupo puede decidir que sea, a lo mejor no puede ser representativo de todos, pero en el caso de que tú lo llevas al ayuntamiento, como comentasteis antes en el Benetússer y no se aprobó, pero en el caso de que se aprobase, es decir, no voy a pagar a un ayuntamiento, no voy a pagar a una institución privada, ¿qué consecuencias legales tiene? ¿Qué consecuencias para ese ayuntamiento, para ese grupo de gente puede llegar a tener? En este caso supongo que es para el ayuntamiento, el negarse a pagar. Todavía no hay experiencias en España en las que podamos empezar a contrastar, pero va a ser, en muchos casos va a ser una campaña, va a ser una guerra jurídica bastante gorda. Muchos bancos van a decir, pues no, pues me pagas, ¿no? Pero ahí es donde entra la soberanía de los pueblos, ahí es donde entra que el ayuntamiento hace con su dinero lo que le da la gana. ¿Y qué va a hacer un banco? ¿Desahuciar a un ayuntamiento? ¿Quitarte una propiedad? No puede. Un banco no puede quitar al ayuntamiento propiedades así como así. Y luego yo te planteo, tú eres un banco y yo soy el ayuntamiento, yo te digo 1 millón y te digo, tú me pides 1.060.000, pues te voy a dar 1.025.000 y como te pongas tonto igual no te doy nada. ¿Qué harías tú como banco?
pues coges el 1.025.000 y te callas, creo yo, vamos, creo yo que lo harías. Que hay algunos que no, ahí tenemos el caso de Argentina, porque eso fue el caso, en Argentina fue exactamente lo que pasó. Argentina dijo, no voy a pagar toda esta deuda o la voy a pagar a este porcentaje, aceptó prácticamente todo el mundo, menos un fondo buitre que tenía una pequeña parte, ¿sabes? Y ha estado 5 años buscando un juez que les apruebe que eso era ilegal. Al final, un solo juez en Estados Unidos les ha aprobado que es verdad, que Argentina no puede hacerle esa quita de deuda, que le tiene que pagar todo, ¿no? Pues puede pasar, pero a nivel de ayuntamiento yo creo que es mucho más fácil hacer un impago, porque yo creo que un banco, ¿qué le puede hacer a un ayuntamiento? No le puede hacer nada. El otro mosqueo, la otra idea que hay es que nuestro Ministerio de Hacienda sea quien nos castigue. Eso podría ser lo malo, ¿no? Que nuestro propio Ministerio de Hacienda diga, no, tú le pagas al banco, porque si no le pagas al banco, le pago yo con el dinero que te tendría que dar. Eso podría ocurrir. Oye, pero al final, para ti es lo mismo, simplemente acabas pagando, pero acabas como pueblo demostrando que tú dices que eso es ilegítimo. Al final acabamos palmando la pasta, porque es así. Si en la final Montoro dice, no, yo le pago al BBVA los 50.000 euros que tú no le quieres pagar y el año que viene te doy 50.000 euros menos, pues para nosotros es lo mismo, porque al final acabamos pagando lo mismo. Pero por lo menos nos habremos empoderado a decir que es ilegítimo, que no queremos pagar, y nos servirá para un futuro, ¿no? Incluso yo siempre digo que lo de amenazar con la auditoría o auditar también nos va a servir para que en un futuro esa gente se lo piense 2 veces, ¿no? Cuando un banco vaya a dejarle dinero a un ayuntamiento y sepa que ese ayuntamiento es corrupto, pues igual se lo piensa, porque dice, oye, igual yo le dejo el dinero a los corruptos estos, que a mí me viene muy bien, que me da mucho negocio, pero igual viene en el año que viene otra legislatura, un partido político que habla de deuda ilegítima y de no pagar, y esa deuda me la como. Y entonces igual dice, pues yo a los corruptos no les presto, ¿no? Eso es ya una aportación mía, pero que yo la veo muy clara, ¿no? Yo creo que es un claro aviso de que la población estamos hartos de que esto pase, ¿no? Porque puede pasar eso, ¿no? Que el ministro de Hacienda dentro de 4 o de 8 años no diga al ayuntamiento es verdad, sino que llegue un ministro de Hacienda que diga, oye, pues le voy a dar la razón a esta gente, es verdad, eso es ilegítimo, porque va a tener que estar el ayuntamiento cerrando sus instalaciones públicas para pagarle a ese maldito banco al que nosotros rescatamos, o al que nosotros les compramos sus pisos para el banco malo, ¿no? O sea que, ya te digo, creo que no tengo ninguna contestación así como muy clara, porque no se nos ha ocurrido todavía, o sea, no se nos está planteando, y seguramente cada caso será un mundo y cada caso será una guerra jurídica en muchos casos, pero nosotros pensamos que aún así todo lo que pueda pasar es bueno para nosotros, porque por lo menos habremos demostrado que no queremos pagar esa deuda. Y igual nos han robado y nos han secuestrado la democracia, y tenemos que... Los riesgos hay, evidentemente. El hacer una auditoría, te van a empezar a amenazar los poderes económicos. De todas maneras, hay ejemplos en países que han hecho quitas económicas, países conservadores y socialdemócratas, con lo cual esto no es una cosa que se invente la izquierda radical, por decir algo, ¿no? Esto hay países que lo han hecho gobernando los conservadores, gobernando los socialdemócratas. Y no pasa nada, ¿vale? Y el riesgo está ahí, pero el riesgo vale la pena. Desde mi punto de vista vale la pena correr el riesgo, porque el riesgo lo que tiene que llevar es a la finalidad de que la ciudadanía de una vez por todas realmente tome el control, se preocupe de verdad de lo que sucede en su ayuntamiento, en su autonomía para esto. Y lo que yo te quería preguntar, dentro de la plataforma, pues yo últimamente me he preocupado mucho en la población de Torrent. Y la población de Torrent es, o sea, lo que es el ayuntamiento de Torrent es opaco a más no poder. O sea, en la web de Torrent es imposible determinar qué partida de presupuesto va a cada gasto. Es imposible. Por eso, por ejemplo, me hace gracia cuando se publican noticias como de la señora alcaldesa San Carlos Folgado diciendo que han reducido en 10 millones la deuda, que de Torrent son de 55 millones de deuda a día de hoy. 55 millones de deuda viva. Es una pasada. Claro, 10 millones de reducción de deuda, pero ¿de dónde? Porque tú no puedes, es imposible a través de la web. Y luego a través del ayuntamiento tampoco, porque es prácticamente imposible que te den las cuentas y te den los números. Y a colación con lo que decía la compañera, el pleno del ayuntamiento de Torrent, o sea, participativo a la ciudadanía, cero. O sea, cero. De todas maneras, aún así, es muy interesante que los ciudadanos vayan a los plenos.
es un tostón, muchas veces es muy aburrido, pero realmente te das cuenta de todos los chanchullos y todos los apaños que suceden en un ayuntamiento y cómo los controlan como verdaderos cortijos, sobre todo cuando los gobiernos son por mayoría, es un escándalo. Entonces, si dentro de la plataforma habría o hay mecanismos para realmente conseguir los datos no reales, porque imagino que reales, pero a lo mejor muy aproximados a la realidad sobre lo que son las partidas económicas del ayuntamiento. Las informales son mejores. A ver, las dos cuestiones. La primera, lo del impago. Es que esta semana hemos hecho la Semana de la Deuda y nos ha venido un experto en Madrid. A ver, que quede claro. Impago va a haber, quita va a haber, porque es así, ¿vale? No, va a haber, pero es que de hecho en Grecia ya ha habido quitas. Es que haya o que no es determinante. Para mí, esto ya a nivel personal, como lo de Europa, salir de Europa o no, para mí no es determinante. Las condiciones de la quita sí que son. En Grecia ha habido una quita, se ha reducido no sé qué, no sé cuántos, y siguen igual o peor. Nuestro objetivo no es conseguir una quita. O sea, alguien va a perder. Ellos están haciendo todo para que lo que pierdan seamos los ciudadanos, para salvar a los acreedores. Eso es todo lo que llevan haciendo durante mucho tiempo. Y en la quita que llegará, intentarán hacer todo lo posible y vendernos como que es una mejora y que nos salvan y tal y cual, pero aumentarán la deuda, o subirán los intereses, o pondrán una cláusula para privatizar todo. No lo sé lo que harán, pero ese va a ser su objetivo. Y quitémonos el miedo del impago porque ahí tenemos que llegar. La cosa es cómo negociamos ese impago que va a haber. Eso por otro, lo de saber la deuda del ayuntamiento, hemos hecho un trabajo en Valencia y hemos hecho un vídeo tutorial que lo tenemos ahí colgado en el blog que analizamos las cuentas, para que cualquier persona pueda ver si su ayuntamiento ha rendido cuentas, cuál es la deuda de su ayuntamiento. Es muy fácil. Hicimos ahí una mini competición, a ver, en 2002 puedes ver lo que debías y en 2012. Y alucinas cómo ha subido la deuda en cualquier ayuntamiento. Os pasaremos eso para que fácilmente es ir a la página rendición de cuentas. Tienes que hacer 7000 clics porque está muy escondido. No sé qué, balance, tal cual, pero bueno, son 3 minutitos de vídeo que lo pones todo lo que quieras, vas accediendo, llegas a las cuentas municipales y hay un punto que es el balance. Deudas, no sé cómo se llama, activo a corto, activo a largo y ya está. Es sumar y ya está, no necesitas nada más. Pero al final, si hablamos de municipalidad y de cercanía, al final tirar de contactos también sirve, lo digo, ¿no? Al final pues tienes un amigo concejal de Izquierda Unida, tienes uno de Compromís que dice que sí que se moja, ¿sabes? Al final también tienes que tirar mucho así, porque pides la cuenta del ayuntamiento y utilizan el silencio administrativo para no dártelo, pues a un concejal le pueden hacer más caso. Eso lo suelto así como para que lo tengáis claro, ¿no? Que hay otras vías y que eso. Como una metodología de así siempre me lo dan, no la hay porque cada ayuntamiento tiene unas normas. Nos queda aquí el chico este, ¿ya está? Pues bueno, yo simplemente por acabar ya, creo que ya se hemos saltado bastante la chapa, que lo vuelvo a repetir, de verdad, que no hace falta ser economista, no hace falta ser auditor, no hace falta ser informático, no hace falta ser nada, ¿sabes? Simplemente ser un ciudadana con ganas de implicarte con el funcionamiento de tu ayuntamiento, de decir basta ya este mamoneo y esta opacidad que ha hecho que los corruptos y que la gente haya podido inflarse a hincharse los bolsillos de dinero, y que es muy fácil crear un grupo. Aquí tenemos a la auditoría, al grupo de auditoría de Valencia, os vamos a pasar un email con toda la información posible. Si queréis que repitamos esta charla en vuestra población porque creéis que hay un colectivo interesado o que queréis coger en vuestra población, no hay problema, cuadramos agendas y los hacemos. Y de verdad que es muy fácil crear el grupo, crear el observatorio y tomar las riendas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir. No debemos, no pagamos.